3. El 1 de julio, la NASA detectó un objeto misterioso. 3 y Atlas, ¿cómo se le llama? Se ha descubierto un nuevo objeto interestelar 100 veces más grande y brillante que 3I/ATLAS. Dos colosos errantes, uno desde la lejana nube de Oort Se debe recopilar más información para descubrir la naturaleza de este objeto. y otro desde el espacio interestelar, están llegando con apenas 3 días de diferencia. Uno brilla más de lo previsto, el otro se comporta como ningún cometa registrado antes. ¿Coincidencia o algo deliberadamente cronometrado? La llegada repentina de Swan C2025R2. A principios de septiembre de 2025, astrónomos que monitoreaban la nave SOHO de la NASA notaron algo inesperado en su cámara solar de gran angular. Un resplandor difuso apareció contra el fondo oscuro, tenue al principio, pero que se intensificaba noche tras noche. En cuestión de días, esa mancha se convirtió en la inconfundible firma de un cometa, pronto designado como C2025R2, Swan. La mayoría de los cometas pasan desapercibidos, pequeños bloques de hielo y roca que se catalogan y se olvidan. Swan era diferente. Se iluminó rápidamente, visible incluso con telescopios de aficionados, y desplegó lo que parecía ser una cola en desarrollo a lo largo del cielo. Su órbita se calculó con rapidez, y los números llamaron la atención. No era un visitante menor. Swan venía en una trayectoria empinada y empicada que lo llevaría peligrosamente cerca del Sol. Incluso astrónomos experimentados quedaron sorprendidos. ¿Cómo pudo un objeto tan brillante pasar desapercibido hasta tan tarde? ¿Y por qué ya estaba liberando tanto material desde tan lejos? El descubrimiento generó urgencia. Si este recién llegado era más grande o más volátil de lo esperado, podría ofrecer una oportunidad única para estudiar material prístino de los confines del sistema solar. Pero para otros observadores, el momento era aún más extraño. Swan no venía solo. Otro viajero cósmico, aún más raro y mucho más desconcertante, ya estaba en rumbo hacia su propio paso cercano al Sol. En pocas semanas, sus trayectorias se cruzarían de formas que parecían casi escritas en un guión. Un corredor de gigantes. La astronomía está llena de coincidencias, pero algunas parecen demasiado oportunas como para ignorarlas. Justo cuando Swan aparecía resplandeciente, los astrónomos ya seguían la pista de otro viajero. Tres Ojos Atlas, apenas el tercer objeto interestelar confirmado en la historia. A diferencia de Swan, que probablemente se originó en la distante nube de Oort, Tres Ojos Atlas era un verdadero forastero, un cuerpo arrojado a través de abismos inimaginables del espacio antes de entrar en nuestro sistema solar. Lo extraño no era solo que ambos objetos estuvieran en ruta, era que sus pasos más cercanos al Sol ocurrirían con solo unos días de diferencia. El 17 de octubre, Tres Ojos Atlas pasaría por el perihelio. Solo 3 días después, Swan lo seguiría, trazando su propio camino cerca de la estrella. Sus trayectorias eran completamente distintas, una retrógrada, la otra prograda, con vectores de entrada separados por más de 100 grados. Según todas las reglas de la mecánica orbital, las probabilidades de que dos errantes como estos lleguen tan cerca en el tiempo son casi nulas. Para quienes estudian estadísticas celestes, el evento se sentía como un rayo cayendo 2 veces en el mismo lugar. Algunos lo descartaron como casualidad cósmica, el tipo de coincidencia que ocurre cuando miles de millones de restos helados vagan por el espacio. Otros, más conspirativos, se preguntaban si la sincronía apuntaba a un patrón más profundo o incluso a una intención. Sea cual sea la verdad, había un hecho innegable. Por primera vez en la historia humana, la Tierra estaba a punto de presenciar a un visitante interestelar y a un gigante cercano al Sol compartiendo el mismo escenario celestial. Y los instrumentos que los observaban estaban a punto de registrar algo que nadie esperaba. Dentro de los datos, a veces los números pueden ser más inquietantes que las imágenes. A medida que se acumulaban los datos orbitales de Swan, los cálculos mostraban una trayectoria casi parabólica, una que sugería que podría ser su primer viaje desde la nube de Oort hacia el sistema solar interior. Su excentricidad rozaba el 1 y su inclinación estaba fuertemente inclinada respecto al plano planetario. El mensaje era claro.
Este no era un cometa rutinario que volvía para otra pasada. Era un extraño, recién llegado desde la frontera helada del sistema solar. Pero fueron las mediciones más sutiles las que comenzaron a generar debate. La trayectoria de Swan no encajaba perfectamente con los modelos gravitacionales puros. Pequeñas desviaciones, aceleraciones no gravitacionales, sugerían algo más que simple sublimación de hielo. Los cometas suelen liberar chorros de gas que actúan como diminutos propulsores, empujando ligeramente su rumbo. Pero el patrón aquí era desigual, casi por etapas, como si pulsos de fuerza empujaran contra el vacío. La fotometría trajo sus propias sorpresas. Incluso antes del perihelio, Swan se iluminaba a trompicones en lugar de seguir la curva suave que muestran la mayoría de los cometas. Una erupción repentina a finales de octubre activó los detectores, expandiendo su coma y alargando una cola tenue e irregular. El análisis espectroscópico reveló las trazas habituales, CN, C2 o H, pero también sugirió emisiones inusualmente fuertes de compuestos volátiles. No eran lo suficientemente exóticos como para declarar que el objeto fuera artificial, pero sí lo bastante extraños como para mantener abiertas las preguntas. Tomados en conjunto, los datos pintaban el retrato de un cuerpo que era familiar e inusual al mismo tiempo. Los astrónomos podían explicar cada anomalía en términos convencionales, pero solo con dificultad. Mientras tanto, un segundo conjunto de datos, los del visitante interestelar Atlas, estaba a punto de desafiar las explicaciones aún más. Si las desviaciones de Swan eran susurros, los datos de Atlas pronto sonarían como un grito. El misterio de Tres Ojos Atlas. Si Swan inquietó a los astrónomos, Tres Ojos Atlas los desconcertó por completo. Desde el momento en que se trazó su trayectoria, quedó claro que este objeto no pertenecía aquí. Su velocidad era demasiado alta para estar ligado al Sol, y su excentricidad era mayor que 1. No era un nativo del sistema solar, sino un mensajero interestelar, un fragmento de algún sistema lejano, lanzado a través de años luz antes de entrar en nuestro alcance de observación. Los objetos interestelares son tan raros que solo se habían confirmado 2 antes. Oumuamua en 2017 y 2 y Borisov en 2019. Atlas se convirtió en el tercero y casi de inmediato empezó a comportarse de forma extraña. Su espectro no coincidía con las huellas familiares de los cometas ricos en agua. En cambio, predominaban las señales de níquel, mientras que el equilibrio de gases se inclinaba fuertemente hacia el dióxido de carbono en cantidades mucho mayores de lo que los astrónomos esperaban. No era una bola de nieve congelada, sino algo más duro, más metálico, más ajeno a las normas del sistema solar. Luego vinieron las aceleraciones. Un seguimiento minucioso reveló que Atlas no se desplazaba de forma suave. En cambio, su velocidad cambiaba en incrementos abruptos, como si fuerzas invisibles lo empujaran. La desgasificación podría explicar desvíos graduales, pero no pulsos tan marcados. Algunos observadores lo compararon con una nave espacial activando propulsores de maniobra. Otros advirtieron que una geometría inusual de los chorros podría imitar esos efectos. Fuera cual fuera la explicación, la energía implícita era asombrosa, en escalas que se medirían en gigavatios si realmente se tratara de empuje. Cada nuevo conjunto de datos parecía añadir otra contradicción. El objeto se comportaba como un cometa, pero con una mezcla química distinta a cualquier cometa conocido. Su trayectoria se alteraba como la de una máquina ajustando su curso, pero los telescopios no detectaban ninguna fuente evidente de propulsión. En Atlas, el cosmos había entregado una paradoja. Un cuerpo natural que se negaba a comportarse de forma natural, llegando justo cuando Swan se preparaba para encender los cielos. ¿Swan como un cometa fortaleza? Cuando la atención volvió a Swan, su comportamiento solo aumentó la inquietud. Los observadores notaron fluctuaciones en su brillo que no seguían los ritmos suaves de un cometa típico. En su lugar, parecían ráfagas, breves estallidos de luz seguidos de calmas repentinas, casi como pulsos. En los cálculos orbitales, estos estallidos coincidían con sutiles cambios en la trayectoria, reforzando la sensación de que algo estaba empujando al objeto de manera intermitente. Las teorías se multiplicaron rápidamente.
Algunos especularon que el núcleo de Swan estaba cubierto por una corteza metálica inusualmente reflectante, un casco de níquel o cobalto que brillaba bajo el sol. La idea de una piel protectora llevó a sugerencias aún más audaces, que la coma que lo envolvía podría funcionar como una especie de escudo de plasma, absorbiendo la radiación solar y dispersándola en destellos controlados. Para otros, no eran más que historias imaginativas sobre una física aún poco comprendida. Pero la imagen perduró, la noción de Swan como una fortaleza flotando por el espacio, blindada y deliberada. Los cálculos sobre las fuerzas implícitas llevaron el debate aún más lejos. Si las aceleraciones no provenían de chorros de gas aleatorios, sino de algo coordinado, la energía necesaria sería inmensa, medida en miles de gigavatios. Eso es potencia a escala de civilizaciones enteras, no de una frágil bola de hielo. La sugerencia era provocadora. O los modelos estaban ignorando algo fundamental, o Swan no era lo que parecía. La mayoría de los científicos planetarios pidieron cautela. Los cometas son notoriamente impredecibles, capaces de fragmentarse, estallar o desvanecerse sin previo aviso. Las rarezas de Swan podrían explicarse, al menos en principio, mediante una química exótica pero natural. Sin embargo, el momento, la magnitud y los ecos de una precisión artificial hicieron que, para muchos fuera de los círculos oficiales, Swan se convirtiera en algo más que un cometa. Se volvió un enigma, la ventana de silencio. A medida que tanto Swan como Atlas se acercaban al Sol, surgió otro tipo de misterio. Entre el 8 y el 18 de octubre, la geometría de sus órbitas los colocó casi directamente detrás del Sol desde la perspectiva de la Tierra. Para los observatorios profesionales, eso significaba silencio. Los instrumentos que normalmente podían seguir su avance quedaron cegados por el resplandor solar, cortando el flujo de datos durante los días más críticos de su aproximación. Para los científicos, ese apagón era una limitación predecible de la mecánica celeste, una brecha inevitable en la observación. Pero fuera de los canales oficiales, la ausencia de información dio lugar a especulaciones. Astrónomos aficionados reportaron dificultades para acceder incluso a actualizaciones parciales de las agencias. Algunos comenzaron a susurrar que se habían impuesto restricciones, que las agencias espaciales y redes de defensa habían desaconsejado discretamente los reportes hasta que los objetos reaparecieran desde detrás del resplandor solar. Tuvieran o no fundamento esas sospechas, el efecto fue el mismo. El mundo observaba y esperaba, sabiendo que dos visitantes extraordinarios estaban ocultos a plena vista, justo fuera del alcance de nuestros instrumentos. Cuando salieran de la conjunción, las primeras imágenes y mediciones calmarían la especulación, o la intensificarían aún más. Hasta entonces, el misterio llenaba el silencio. ¿Por qué importa? Para algunos, Swan y Atlas son simplemente curiosidades celestes, reliquias congeladas de reinos distantes que pasan brevemente por nuestros cielos, pero para otros representan algo más profundo. Estos dos cuerpos aparecieron juntos no solo como objetos de estudio, sino como símbolos de cuánto desconocemos sobre el universo que nos rodea. Su sincronía por sí sola plantea preguntas que la ciencia aún lucha por responder, mientras sus anomalías insinúan procesos que siguen fuera de nuestros modelos. Para los astrónomos el valor está en los datos. Swan ofrece la oportunidad de examinar material que podría haber permanecido intacto desde el nacimiento del sistema solar. Atlas, con su trayectoria interestelar, trae la química de la cuna de otra estrella. Cada fragmento de luz, cada línea espectral, puede reescribir lo que creemos saber sobre los orígenes cósmicos. Pero el misterio va más allá de las ecuaciones. La humanidad siempre ha mirado al cielo en busca de sentido, tejiendo historias a partir de patrones de luz. La llegada repentina de dos extraños errantes despierta esos antiguos instintos, provocando asombro e inquietud a partes iguales. Ya sean naturales o algo más, su paso nos recuerda que los cielos aún guardan secretos y que a veces los descubrimientos más importantes son aquellos que se niegan a ser explicados.
Cuando Swan y Atlas se desvanecen nuevamente en la oscuridad, dejan tras de sí más preguntas que respuestas. Tal vez solo fueron reliquias heladas, tal vez algo más. Lo que perdura es el recordatorio de que el universo sigue escribiendo misterios mucho más grandes que nuestra comprensión.